Señores, esto es increíble. El oso sería el gran maestro del ajedrez geopolítico militar mundial. El 24 de junio, el grupo Wagner estuvo a 200 kilómetros de Moscú. Pero el 25 de junio, el grupo Wagner está a 100 kilómetros de Kiev, la capital de Ucrania. Si con este movimiento se ejecuta otro frente y captura la capital, estaríamos hablando de que el oso lo tenía todo planeado, donde realizó movimientos en el tablero, como un gran maestro del ajedrez. La inteligencia británica y la ucraniana tienen muchas dudas sobre el supuesto actual conflicto del jefe de la Wagner Yevgeny Prigozhin con algunos de los generales del ejército ruso, donde ya incluso hablan de rebelión. Recordemos, añade, que en la batalla de Bakhmut también propagaron por las redes sociales de Telegram que el ejército ruso los habían abandonado a su suerte, y que estos se habían quedado sin armas y municiones. Pero lamentablemente poco después se descubrió que tan solo se trataba de un engaño. Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы? Y el objetivo de este era que el ejército ucraniano creyeran efectivamente que estaban desarmados y sin municiones, y estos aprovecharan la situación de desventaja. Una estrategia que le sirvió al grupo de mercenarios para alzarse y rematar la victoria de Bakhmut. ¿Será esta otra de sus nuevas tretas estratégicas? El ejército de Kiev están actuando con mucha cautela ante estos nuevos acontecimientos, y está ojo a visor. Vamos a ver, el problema es que hay tres posibles escenarios y aún es pronto para decidirse cuál de ellos es realmente el que ha ocurrido. Todo el mundo apunta a que esta negociación que ha habido por parte de Lukashenko para evitar esta columna de 50.000 personas que avanzaban hacia Moscú, que no es suficiente para tomar una ciudad como Moscú y su ejército. La otra vertiente es que evidentemente Prigozhin está apoyado por algunos oligarcas rusos, él también lo es un millonario ruso, y por tanto estaría buscando unos beneficios económicos en el Donbass, en la zona de Bielorrusia fronteriza con el Donbass, que Putin no le habría ofrecido. Y la tercera vía, que es la menos probable, es que realmente Prigozhin hubiera traicionado a Putin, cosa altamente improbable, y decidiera pues quitarle del gobierno con un golpe de Estado, algo que sería muy difícil teniendo el control que tiene Putin sobre el FSB y el resto del ejército ruso. 50.000 combatientes no es suficiente para tomar Moscú y tomar todas las ciudades importantes de Rusia. Ahora, antes de avanzar con varios temas que usted ya ha tocado, ¿pone esto fin a la imagen intocable, y lo digo entre comillas, que se tiene sobre Putin? No, todo lo contrario. Esta imagen de Putin ha salido fortalecida porque ha logrado, mediación de Lukashenko, que también es otro dictador, otro autócrata, ha logrado detener esa supuesta rebelión, dándole algún beneficio a Prigozhin que le haga calmar, declarando que no va a ir hacia Rusia, sino que va a quedar en Bielorrusia. Por tanto, de nuevo se reafirma la posibilidad de ver esto como una línea económica, una línea de estrategia económica de apoyo a Prigozhin en sus intereses económicos en Bielorrusia y en la frontera con Ucrania. Precisamente, este era uno de los temas que queremos tocar. ¿Qué papel juega aquí Belarus exactamente? ¿Por qué el presidente Alexander Lukashenko se puso al frente de una situación que le corresponde directamente a Vladimir Putin? Precisamente porque Lukashenko es un aliado fiel, férreo de Putin, lo ha sido siempre. Alguien incluso ha determinado que no hay mucha diferencia entre Rusia y Bielorrusia, más allá de menos nombres. Y cuando dos grandes o dos políticos intentan llegar a una solución y ninguno de los dos puede dar marcha atrás porque significaría una pérdida de liderazgo por ambas partes, buscan un tercero que les dé esa capacidad de conexión, ¿no? Bueno, recordemos que hasta que Prigozhin ordenó retroceder el avance de Wagner hacia Moscú, no enfrentó casi ninguna resistencia y tropas de emergencia incluso debieron ser llamadas para defender la capital. ¿Cómo interpretar esta aparente falta de preparación militar? Pues porque nadie pensaba o nadie se creía, y precisamente es lo que favorece la imagen de una falsa bandera o una protección de Maspirova, el hecho de que nadie se pusiera en oposición a esta columna de blindados y de soldados hacia Moscú, significa una acción escénica. Es más partidario de una acción escénica que de lo que es una acción militar. Y nadie se pone en intercesión de una columna militar de estas características
que genera un riesgo de seguridad nacional, una de dos, pues porque no hay milicia, no hay tropas, cosa que no es el caso, o bien porque es una cuestión orquestada o más o menos orquestada. Bueno, y finalmente, ¿qué cree que va a pasar con la relación entre Rusia y el grupo Wagner? Bueno, al final el grupo Wagner ya no es solo una milicia, ya no solo es un ejército privado, sino es un elemento militar que tiene sus propias herramientas de tecnología militar, su propia tecnología de inteligencia, y quizá a lo mejor se quede posicionado, como siempre ha deseado Prigozhin, más apoyando los intereses de Bielorrusia y la frontera rusa con el Donbass, que incorporarse a lo que es, llamémosle, la milicia normal, el ejército normal ruso. ¿Qué va a ocurrir? Pues va a ocurrir que va a aumentar su poder si se llega a un acuerdo, va a aumentar su poder en esa zona, el grupo Wagner, el oligarca Prigozhin va a coger más poder económico, más poder político, más poder militar, va a controlar la zona militarmente, subordinada a los intereses, evidentemente, de Rusia y de Putin, pero donde Putin ya no se va a meter tanto en Ucrania, ni se va a meter tanto en lo que es el Donbass, sino que lo hará Prigozhin en su lugar, por lo que su imagen quedará más o menos salvada a la hora de llegar a un acuerdo, puesto que no será él el que llegue a un acuerdo, sino será otro. El general Lord Richard Dannatt, ex jefe del Estado Mayor General del Ejército Británico, cree que Ucrania debería vigilar su frontera norte con Bielorrusia cuidadosamente, luego del acuerdo de Prigozhin, jefe de los Wagner, con el presidente ruso Vladimir Putin. El conflicto entre el Ministerio de Defensa de Rusia y el grupo Wagner se agravó en la noche del viernes con un nuevo cruce de acusaciones, lo que desembocó en el reforzamiento de las medidas de seguridad en varias regiones rusas y en la apertura de un caso penal contra el líder de la compañía militar privada. El grupo Wagner aseguró el sábado haber ocupado el edificio Estado Mayor del Distrito Militar del Sur en la ciudad rusa de Rostov del Don. Informó que se dirigía hacia Moscú para un presunto y supuesto golpe de Estado hacia el Kremlin, pero al fin se logra un acuerdo entre Moscú y la compañía militar privada Wagner, que se logró este sábado por mediación del presidente bielorruso Alexander Lukashenko. Estipula el fin de las acciones judiciales contra el jefe y los miembros del grupo, ha revelado el Kremlin. Así se cerrará la causa penal por sublevación militar iniciada el viernes contra Yevgeny Prigozhin, jefe del grupo Wagner, quien irá a Bielorrusia, señaló el portavoz del presidente ruso Dmitry Peskov. Tampoco se procesará a los miembros del grupo militar privado teniendo en cuenta sus méritos en los frentes del conflicto ucraniano. El vocero afirmó que el equipo del presidente Vladimir Putin siempre ha respetado sus hazañas. Parte de los combatientes que rechazaron participar en la marcha de Prigozhin firmarán contratos con el Ministerio de Defensa ruso. Por tal razón, el general Lord Richard Dannatt, ex jefe del Estado Mayor General del Ejército Británico, cree que Ucrania debería vigilar sus fronteras con Bielorrusia. Dijo, se fue a Bielorrusia y esto es, creo, un tema de preocupación ahora. Lo que no sabemos y lo que descubriremos en las próximas horas y días es cuántos de sus luchadores se han ido realmente con él. Si ha mantenido una fuerza de combate efectiva a su alrededor, entonces eso representa una amenaza desde el norte, explicó Lord Richard Dannatt. Lo que muchos comentan es que esto podría ser una estrategia militar del grupo Wagner con el Kremlin para estar más cerca de Kiev por medio de Bielorrusia, ya que está a menos de kilómetros de un ataque directo a Kiev. El supuesto intento de golpe de Estado en la Federación de Rusia ha concluido, y existen muchos elementos de esta narrativa que no terminan de cuadrar, siendo uno de los principales el aparente movimiento de gran parte de las fuerzas de la PMC Wagner en dirección a Bielorrusia, junto a su líder, Yevgeny Prigozhin, que se ha declarado en el exilio. Y es que mientras las fuerzas de la PMC Wagner parecen agruparse en Bielorrusia, las teorías sobre el verdadero propósito de estos desconcertantes eventos comienzan a aclararse, y hablamos no de suposiciones hechas por partidarios de Rusia, ni mucho menos,
sino que hablamos de mandos militares y la inteligencia británica, que estarían considerando seriamente los riesgos de tener